Hola, soy Fernando del Planetario de Castellón y hoy os voy a hablar del cielo de abril. Para eso vamos a gastar el programa Stellarium para poder conocerlo un poquito mejor. Bien, vamos allá. Comenzamos con una visión desde el sur y nos aseguramos que estamos en el día, pues a mediados de mes, en el día 15. Tenemos, un cielo como este y lo primero que podemos ver es que la zona de donde están la mayor parte de las estrellas de la Vía Láctea ya está más desplazada hacia el oeste y por tanto nos queda una gran zona hacia el este y el sureste donde podemos mirar hacia el exterior de nuestra Vía Láctea a través de las estrellas que todavía quedan de nuestra Vía Láctea. En concreto, entre Régulo, Spica y Arturo tenemos una zona con muchas galaxias. En concreto, el supercúmulo de Virgo de galaxias está en esta zona y en él podemos ver como unas 1300 galaxias situadas a un promedio de unos 60 millones de años luz. Las galaxias principales son M49, que es la más brillante, y M87, que es conocida por nosotros por la imagen del agujero negro que se hizo pública el año pasado, era de esta galaxia. Aparte veis que hay algunas más del catálogo de Messier, M90, 89, 58. Podemos ver las más brillantes con un telescopio no excesivamente grande. Bien, pasemos a ver estrellas y constelaciones. Y lo que podemos ver hacia el este, vamos a hacerlo más. Tenemos la Osa Mayor muy alta hacia el cenit y siguiendo el varal del carro de la Osa Mayor llegamos a Arturo, la estrella más brillante de la constelación del Boyero, del conductor de bueyes, y que además es la estrella más brillante del hemisferio norte. Aquí veis el ecuador y queda al norte del ecuador. Siguiendo esa misma curva llegamos a Spica, la estrella más brillante de Virgo. Y hacia el sur tenemos a Leo y Cáncer, donde, en Leo las estrellas más brillantes son Régulo y Benévola, serían los extremos del León, y en Cáncer tenemos el cúmulo del Pesebre, que sería este de aquí. Bien, eso en cuanto al sur. Si nos desplazamos hacia el oeste, podemos ver gran parte del cielo más típico del invierno, con Orión como principal constelación visible, y utilizando su cinturón podemos llegar hasta Tauro, donde encontramos Aldebarán y las Pléyades, y si vamos hacia la izquierda llegamos al Can Mayor, donde tenemos a Sirio. Sirio es la estrella más brillante que podemos ver desde la Tierra por la noche. Tiene una magnitud de -1,5 aproximadamente, y eso es porque no está demasiado lejos y porque allí donde está, a unos 9 años luz, brilla más que el Sol. Otras constelaciones de la zona serían Auriga con su estrella Capella, la tercera más brillante del hemisferio norte, Géminis con Castor y Pollux o Procyon en el Can Menor.
Además, en esta época podemos ver hacia el oeste Venus. Venus es el tercer astro más brillante después del Sol y la Luna. Y en estos momentos tiene una magnitud de -4 y pico. Nos queda ir hacia el norte para poder ver cómo a unos 40 grados de altura tenemos la estrella polar. La forma fácil de encontrarla es volver al carro de la Osa mayor, como habíamos hecho antes, y alargar el último segmento unas 5 veces. Finalmente nos queda hablar de lluvia de estrellas y de cometas. La lluvia de estrellas más importante de este mes es la lluvia de las Líridas. Eso significa que el radiante está en Lira, que es una constelación que sale alrededor de las 10 en la época del máximo, en la tercera semana de abril, alrededor del 23 de abril tiene el máximo, y además eso coincide con la luna llena, con la luna nueva. La luna llena es el día 8, y entonces la luna no va a afectar a la posible observación de la lluvia de estrellas, con lo que es un buen momento para intentarlo. Y finalmente, hacia el norte o el noroeste tenemos 3 cometas visibles, relativamente visibles, entre magnitudes 8 y 4. El más brillante es el C 2019 y 4 Atlas, que tiene magnitud entre 4 y 5, y en la constelación de Girafay están entre la constelación de Jirafa y Casiopea, los 3 en este mes. Y los otros 2 son el C 2017 T2 Pan-STARRS y el C 2019 y 1 Atlas. Los nombres de los cometas, Atlas o Pan-STARRS, es el nombre de los telescopios con los que se ha descubierto. Esto ha sido todo, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.